El Comité Héroes y Mártires de Luperón 1949 de Puerto Plata conmemora el 72 aniversario del desembarco en Luperón en 1949. Y con el propósito de divulgarlo a las nuevas generaciones y de hacer conciencia sobre la significación del hecho histórico del desembarco en Luperón en 1949, en el que un puñado de valientes vinieron a derrocar la tiranía de Trujillo, hemos solicitado su testimonio y punto de vista sobre el tema a los representantes de 3 de las instituciones preservadoras de la memoria histórica nacional. Son ellos el director del Archivo General de la Nación, señor Roberto Casá, el presidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patria, señor Juan Carlos Uribe, y la directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, señora Luisa de Peña Díaz. Con ustedes. Agradezco ante todo a doña Elvia Miller de Puig, a Sulamita Puig, el honor de decir unas palabras en relación a la gesta de Luperón. Creo que la trascendencia mayor de esta gesta radica en el hecho de que significó el primer intento en tierra dominicana de acción de los exilados. Hasta ese momento no se había podido efectuar debido a las presiones que tenía Trujillo en el ámbito de la zona del Caribe, a la alianza con los Estados Unidos, a factores de ese tipo, a la fuerza propia del aparato militar de Trujillo, pero gracias a la capacidad de unidad que desplegó Juan Rodríguez García, sobre todo junto con un grupo de exilados que habían participado en la expedición fallida de Cayo Confites, entonces Luperón fue una realidad. Una realidad que ya puso de relieve la disposición de los exilados de combatir a Trujillo a como diera lugar. Se hizo, sin embargo, en un momento en que ya Trujillo se estaba recuperando de la situación difícil de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se había reanudado la relación estrecha de colaboración con Estados Unidos y la economía se encontraba en auge. Esto no fue ajeno a que el intento fracasara debido a que solo uno de los 3 aviones de los expedicionarios lograron llegar al país. Esto no fue aislado. En México se les retuvo como parte de todo un engranaje de presiones que tenía Trujillo en el ámbito internacional. Pero aún así, fue un intento muy importante, un precedente de lo que vendrían a ser 10 años después las expediciones de junio de 1959. Creo que tiene una relación muy directa con la caída de Trujillo, puesto que constituyó un eslabón de un proceso de luchas en el interior y en el exterior del país. Cayo Confites es un hito, pero Luperón es otro hito. Y luego viene el hito de Constanza Maimón y Esther Hondo, que ya abre de manera clara una crisis final de la dictadura. De manera que yo entiendo que alrededor de Luperón se habían unido no solamente exilados, sino también un numeroso contingente de antitrujillistas que no habían aceptado sumarse a la legalidad de 1946-47 y que se agruparon en el frente interno. Eran conglomerados de antitrujillistas listos para respaldar la acción expedicionaria
Había grupos en La Romana, en Puerto Plata, en Santiago, en Santo Domingo, en San Juan de la Maguana y en otros lugares del país. De manera que Luperón no fue un hecho aislado de unos cuantos expedicionarios provenientes del exterior. Formó parte de un intento de sectores importantes del antitrujillismo organizado en el interior del país. Y creo que evidentemente tiene relación con el 30 de mayo como Día de la Libertad, una iniciativa feliz del presidente Luis Abinader, puesto que el 30 de mayo lo que hizo fue culminar esfuerzos que comenzaron en el mismo 1930. Luperón es uno de los máximos momentos de esta lucha, pero fue una lucha incesante. Nunca dejó de lucharse contra Trujillo. Y la declaración del Día de la Libertad, el 30 de mayo, yo creo que engloba a todos los episodios, a todos los esfuerzos en la lucha contra la dictadura. Es muy importante la participación de estos no dominicanos, yo no los llamaría extranjeros. Algunos ya habían tenido experiencias en el país, relaciones con el exilio. Algunos ya venían de la expedición fallida de Cayo Confites, sobre todo por iniciativa de Juan Rodríguez García, animador de Cayo Confites, y también todavía con más peso de Luperón. Juan Rodríguez García se insertó en una coalición de exilados centroamericanos, formaron un frente para luchar contra las dictaduras de toda la región del Caribe. Y este conglomerado comenzó a actuar en el derrocamiento del gobierno de Costa Rica. El nuevo gobierno se comprometió a apoyar la acción más allá, pero no lo hizo. Y aún así, Juan Rodríguez García continuó, gracias al apoyo que le brindó el presidente guatemalteco Juan José Arévalo. De manera que también es justo destacar la presencia de centroamericanos, cubanos y españoles, entre otros nacionales, en esta gesta. Si hay un junio de 1959, es porque hubo un junio de 1949. 10 años antes, de manera radical y taxativa, en lo cronológico y su interiorización ideológica de la acción que significó ese junio de 1949. Y si hay un 30 de mayo de 1961, una noche justiciera y libertaria, específicamente hace 60 años, y a propósito de que se ha declarado el 30 de mayo, y a partir de este 60 aniversario como Día de la Libertad, es porque hubo un 19 de junio de 1949. Una expedición gloriosa, una expedición corajuda, valiente, valientísima, en momentos en que la dictadura vivía el esplendor
de su fortaleza material y de su control cultural, ideológico, espiritual sobre la sociedad dominicana. Pero donde hay absolutismo, donde el totalitarismo se impone a sangre y fuego, la alteridad brota como una flor en el desierto. Y efectivamente, junio de 1949 fue esa emergencia libertaria expresada en la expedición de estos hombres que con una capacidad de entrega infinita llegaron al país, entraron a esta media isla por Luperón con todo un ideario democrático, justiciero para la república liberada, si se lograba el derrocamiento de la dictadura. 3 palabras y con la sensación de quedarme corto, sintetizan a los hombres del 19 de junio de 1949. La expedición gloriosa, heroica de Luperón. Dignidad, valentía y decoro. Y la enseñanza que nos deja, la enseñanza que persiste, la enseñanza que tiene absoluta vigencia 72 años después para las actuales generaciones de este 2021, siglo XXI, es de decoro, dignidad, amor, fraternidad en la lucha, en las aspiraciones colectivas, en los ideales, humanismo, espíritu justiciero, amor a la patria, amor a lo más hermoso de un ser humano, y es la vida en libertad. Libertad material, libertad espiritual. 19 de junio de 1949 debe ser asumido desde el compromiso de que esta gesta gloriosa sea socializada, promocionada políticamente, ideológicamente, desde el aliciente patriótico. 19 de junio de 1949, la expedición de Luperón, precursora de la raza inmortal de 1959, ellos anuncian desde el sacrificio, desde el heroísmo, desde el martirologio, la raza inmortal. Ellos
preconizan y asumen 10 años antes la genética, la sangre de la raza inmortal. Y el compromiso debe ser definitivamente que esta gesta sea más conocida, mejor conocida, ampliamente difundida, enseñada y asumida por las presentes generaciones. Ese es el compromiso de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. La expedición de Luperón, que amerizó el 19 de junio de 1949, es a nuestro juicio la única de todos los intentos que hubo que tenía real posibilidad de triunfo al contar con un frente interno en la República Dominicana bastante amplio y muy bien organizado. Lo importante de la expedición de Luperón es que puso en evidencia que el régimen de Trujillo podía ser penetrado, y lo hizo 10 años antes de la expedición de Constanza Maimónides Hondo, que empuja a una resistencia interna, que impulsa una resistencia interna. La expedición de Luperón es el exilio combinado con la resistencia interna, conocida como Frente Interno de Liberación. Y es la única ocasión que eso se da, esa alianza. Definitivamente que la expedición de Luperón es un hito en el proceso de liberación y en las acciones contra la dictadura. La expedición de Luperón de 1949 fue un preámbulo a lo que pasa en los 10 años posteriores y a la expedición de Constanza Maimónides Hondo. Es un antecedente importante que suma al cúmulo de cosas que venían molestando a grupos, no solamente de la resistencia, sino también grupos asociados al régimen. Entonces, Luperón tiene una incidencia en el 30 de mayo, como lo tienen otras actividades antitrujillistas. Luperón es la concretización de un plan regional que se organizó alrededor de Legión Caribe y que buscaba el derrocamiento de varios regímenes, de los regímenes dictatoriales en Centroamérica y el Caribe. Entonces, Luperón sienta las bases del exilio y las relaciones del exilio con otros movimientos y gana en base a las acciones de esos dominicanos anteriores en la década de los 40 en solidaridad internacional. Entonces, Luperón consolida esa solidaridad internacional y abre esas puertas, o mejor dicho, las hace más reales esas relaciones. Desde el apoyo de Juan José Arévalo, el triunfo de Pepe Figueres en Costa Rica, Juan José Arévalo en Guatemala, las luchas de los nicaragüenses contra Somoza, las luchas de los venezolanos contra Pérez Jiménez, en las luchas de los cubanos contra Batista. En todos esos hubo participación dominicana, participación que había pasado por Cayo Confite y por Luperón. Entonces, Luperón es un eslabón en la gran cadena que se va formando, que va cerrando el cerco a la dictadura. La gesta de Luperón del 19 de junio de 1949 debe servir como referente y ejemplo a la juventud, a las nuevas generaciones, para que comprendan un poco más y aprecien un poco más la democracia que tenemos, comprendan la dictadura, puedan establecer parámetros y diferencias entre dictadura y democracia. Los que vinieron en Luperón
en su mayoría eran jóvenes, jóvenes con sueños, pero muchos de ellos eran ya veteranos de la Segunda Guerra Mundial, veteranos de revoluciones en Centroamérica. Entonces eran jóvenes que les tocó vivir un periodo convulso posterior a la Guerra Fría y posterior a esa Segunda Guerra Mundial. Entonces son experiencias que deben servir a las nuevas generaciones para que no se repita. Tienen que servir como referentes para que puedan aprender a diferenciar y puedan también detectar prácticas dictatoriales que siempre las va a haber. Entonces, Luperón es un referente para las nuevas generaciones. 3 palabras que mejor definen al desembarco de Luperón de 1949 es compromiso, el compromiso de esos jóvenes que, a pesar de que sus compañeros fueron detenidos en México y que se encontraron pues prácticamente solos, porque cuando llegan el frente interno es detectado, había sido infiltrado y había sido masacrado. Entonces esos jóvenes, en lugar de devolverse en el avión, decidieron continuar. Entonces, una palabra es compromiso, otra palabra es libertad, conciencia de libertad, y la última palabra es sacrificio, el bien común por encima del bien individual. Definitivamente que hay una relación entre el 19 de junio de 1949 y la declaratoria del 30 de mayo como Día de la Libertad, porque el 30 de mayo es la culminación de una lucha de 31 años, y en ese tránsito de lucha la expedición de Luperón es un hito. Entonces, llegar al Día de la Libertad, para llegar al Día de la Libertad, el 30 de mayo, hubo que haber pasado por todo lo anterior, y uno de esos hitos fue la expedición de Luperón. Los extranjeros que participaron en las gestas realmente eran luchadores por la libertad internacionalistas, parte de todo ese gran movimiento de Legión Caribe. Los costarricenses, los nicaragüenses que acompañaron a los dominicanos venían ya con sus antecedentes de lucha, el triunfo de Figueres en Costa Rica y la lucha contra los Somozas en Nicaragua. Eran parte de un gran esquema de liberación de la región. Las motivaciones por las cuales ellos decidieron unirse a la expedición de Luperón, no me cabe duda de que era su amor por la libertad. Su amor por la libertad, su compromiso solidario con los pueblos de Centroamérica y el Caribe y con el pueblo dominicano para que alcanzara esa libertad.